Bien, en el tema vectores, a ver, hay que entender qué son los vectores. En realidad son un instrumento matemático utilizado en la física. Por ejemplo, un vector vulgarmente o comúnmente se podría señalar como una flecha nada más, ¿no? Una flecha, cualquier flecha, es un vector. Pero esa flecha no es cualquier flecha, sino que es una flecha que va a representar una magnitud vectorial. ¿Cuáles son las magnitudes vectoriales? Por ejemplo, tenemos la velocidad. ¿Te acuerdas cuando hicimos ese tema de las LT a la menos 1? ¿Eso te acuerdas? Ahí estaban Sí, las magnitudes, ¿no? Velocidad, luego aceleración, ¿ya? También fuerza. Estas, por ejemplo, para poner de 3 ejemplos nada más, ¿no? Con 3 ejemplos. Hay más, ¿no? Cualquiera de estas magnitudes se puede representar por un vector. O sea que esas flechas que aparecen en el tema son segmentos dirigidos, porque un vector es un segmento dirigido que empieza con un origen que se llama punto de aplicación y termina en una cabeza de flecha, ¿no? Ahora, este ángulo que forma el vector con el horizonte o con el eje horizontal se le llama dirección, ¿ya? Al ángulo se le va a llamar dirección. Hacia dónde va, en este caso que es hacia la derecha y hacia arriba, se le va a llamar su sentido, ¿ya? Y a la medida o al módulo, mejor dicho, a la medida se le va a llamar módulo o intensidad del vector. Si, por ejemplo, hablamos de un vector A, ese es el vector A, vamos a suponer, ¿no? ¿Cómo sería su módulo? Voy a poner acá. Su módulo sería así. Se escribiría entre líneas de valor absoluto, ¿ya? Esa es una flechita. Arriba, mira, si el profesor escribe así o escribe así, significa lo mismo, ¿ya? Significa lo mismo, significa módulo del vector A, módulo del vector A. O sea, si es una rayita o una flechita, eso significa exactamente lo mismo, ¿ya? ok. Bien, entonces, ahora, ¿cuáles son los elementos de un vector? Bueno, te vuelvo a definir. El vector es un segmento dirigido que se utiliza para representar magnitudes vectoriales como la velocidad, aceleración, la fuerza y otras. El módulo tiene 3 elementos, perdón, el vector tiene 3 elementos, que es el módulo, la dirección y el sentido. O sea que la velocidad también tiene un módulo, o sea, su valor numérico puede ser 3 metros por segundo. Su sentido puede ser, qué sé yo, hacia la derecha, ¿no? O hacia la izquierda. Y su dirección es otra cosa, es el ángulo que forma con la horizontal, que se va a calcular con una formulita después, ¿ya? Entonces tenemos módulo, dirección, sentidos. 3 elementos de un vector. Y eso se llama punto de aplicación, aunque no lo he escrito. El Ah, módulo, ok. sí, también se le llama el módulo intensidad. Sí, o sea que si quieres saber el valor de un vector, vamos a poner una fuerza de 3 newtons, ¿no es cierto? Entonces, digamos, el módulo de la fuerza es 3 newtons, pero se puede escribir módulo de esa forma, F nada más, o también así. De estas dos formas es correcto. O sea que estas dos expresiones significan módulo, ya, o sea, el valor numérico. Puedes escribir solamente la letra o la letra con la rayita arriba. Ahora, ¿qué diferencia estas dos de esta de acá? Cuando hablas de f, por ejemplo, con la rayita arriba nada más y ya sin las líneas de valor absoluto, porque recuerda que como valor absoluto es número, en este caso ya hablamos del vector geométrico, o sea, de la figura geométrica que tú ves acá. Así como hay segmentos en geometría, ahí en física son vectores que son flechas, ¿ya? Entonces, este vector geométrico y estos dos significan módulo, ¿sí? Sí. Ahora sí ya queda un poquito más claro. Ya, ahora vamos a pasar a las clases de vectores. Ya, las clases de vectores, existen 3 clases principales de vectores. Hay varias, pero vamos a poner las 3 principales que son vectores colineales primero ya, vectores colineales, luego vamos a ver vectores coplanares, ¿ya? Coplanares y al final vectores concurrentes. Primero vamos a ver estos de acá, colineales, ¿sí? Vectores que estén en la misma línea, ¿no? Por ejemplo, en la misma línea de acción, como por ejemplo A, B y el vector C.
Vamos a suponer que cada uno tenga su módulo, ¿no? Que el módulo del vector A sea 3 unidades, del vector B sea 2 unidades y del vector C sea 7 unidades. Entonces a ti te piden hallar la suma de los 3 vectores. O sea, la suma en el tema de vectores se le llama resultante. Para calcular la resultante de vectores colineales, sencillamente se suman o restan sus módulos dependiendo del signo que tengan. Ahora, por ejemplo, si los vectores A y C están hacia la derecha, son positivos. Y el vector B que está hacia la izquierda tendría módulo negativo. O sea, sería 3 unidades más menos 2 unidades más 7 unidades, ¿no? O sea que la resultante 3 más 7, 10 y 10 menos 2, 8 unidades, ¿no? Entonces, ese es el primer tipo de vectores, los vectores colineales. ¿Cómo se puede hallar su resultante si están en la misma línea los vectores? Con suma y resta nada más, ¿no? Con una suma algebraica que puede ser sumas o restas. Ok. Ya, ese es vectores colineales. O sea que, ahora, ¿cuáles pueden ser vectores colineales en la realidad? Como dije, cualquiera de las magnitudes físicas, ¿no? Pueden ser de repente fuerzas, fuerzas con fuerzas, ¿no? Pueden ser velocidades, qué sé yo. eh, y otras magnitudes físicas más. Ahora, los vectores coplanares son aquellos que están en un mismo plano. En un plano, vamos a suponer, un plano es esta figura. Entonces, un vector puede estar, por ejemplo, por acá, el otro por aquí, ¿no? Y al final, y el otro así. Y al final los tres vectores están en el mismo plano. Vamos a suponer que ese plano se llama plano Q. Los vectores A, B y C están en el mismo plano. ¿Sí? Sí. Ya. Esto ya lo sabías más o menos. Si estuviste en la clase, ¿no? De ese tema, ¿o Sí. no? Sí, sí, ya. Sí, sí, eso. Ya. Ahora faltarían los vectores concurrentes. Pero hay una cosa. Los vectores concurrentes que vamos a ver también son coplanares. ¿Por qué? Ahorita te voy a explicar, ¿ya? ¿Por qué son coplanares los vectores que faltan, los concurrentes? A ver, vamos a poner. ¿A qué te da la idea de concurrencia? Concurrentes. Todas las personas que van al mismo lugar están concurriendo en un... Entonces, acá son varios vectores que salen de un mismo punto, ¿no? Como esos, ¿no? El vector P, Q y R salen de este mismo punto O. Entonces, estos tres vectores, o P, o Q, o R, o vectores P, Q y R son concurrentes. Ya, ahora, estos concurrentes se pueden ubicar dentro de un plano también, ¿no? Recuerda que el plano no es solamente esta figura que es un paralelogramo, sino que es un plano infinito hacia abajo, hacia arriba y hacia los costados, pero es una forma de representarlo como un paralelogramo para tener una idea del plano, ¿no? Ahora, los vectores concurrentes se pueden sumar. Ahorita todavía no vamos a ver cómo se suman los coplanares, eso lo vamos a ver después, ¿ya? Primero quiero explicarte un poquito cómo se suman los vectores concurrentes. Ya, los vectores concurrentes, mira. Vamos a suponer que tienes dos vectores concurrentes nada más, ¿no? El vector A y el vector B. Entonces, ¿qué haces para sumarlos geométricamente, o sea, visualmente? Trazas una línea paralela a B, ¿sí? Una línea así, si es B, una línea paralela, que vaya en la misma dirección. Y acá también. Un lado, un vector A, trazas una línea que vaya paralela al vector A. Entonces tienes una paralela a B y una paralela a A. ¿Cuál sería la resultante gráfica de estos dos vectores concurrentes? Sería esto, mira de acá. Uy, no me salió un poco checo, pero bueno. Imagínate como si fuera la línea diagonal de ese paralelogramo, ¿no? Como si fuera algo así. ¿Ya? Bueno, más recto, ¿no? Y este sería el vector resultante. Entonces, si hablamos de la suma geométrica de los vectores concurrentes A y B, así se calcula la resultante, pero en forma geométrica. ¿Ah? Te he hablado en forma geométrica. Esto también tiene una fórmula, pero todavía no te la voy a dar porque todavía no han llegado a ese punto en el tema de vectores. Están ustedes todavía en la introducción a los vectores. Entonces, de nuevo, Ah, ok. concurrentes, sí, concurrentes
la resultante se forma así, con dos paralelas y trazas desde el punto de aplicación hacia el otro punto o extremo opuesto. Esa es la resultante gráfica. Entonces estamos hablando de acá de una suma de vectores concurrentes, pero suma gráfica. Ya no estamos hablando del módulo todavía. Esa es otra fórmula. Bien, entonces quedamos en que los vectores colineales se suman y restan sus módulos con sumas y restas nada más, ¿no? Los colineales. Y los concurrentes de esta forma. En los colineales sí hemos sumado sus módulos. Acá no estamos sumando los módulos, estamos solamente sumando los vectores. Nada más, ¿ya? Ya. Ahora, esto, como dije, puede ubicarse también dentro de un plano, ¿no es cierto? Vamos a suponer que esto fuera, qué sé yo, que eso fuera una caja de madera en ese punto. Y acá hay una soga que lo Ajá. jala hacia allá y acá hay otra soga que lo jala hacia acá, ¿ya? Y supongamos que las dos sogas lo tienen sostenido al bloque, porque si no el bloque, qué sé yo, se resbala o algo así. Entonces, eso es lo que significaría en la vida real un par de vectores concurrentes, ¿no? En la vida cotidiana. Bien, vamos ahora a continuar. Falta vectores coplanares. En ese vectores coplanares que ya te los grafiqué hace un rato, vamos ahora a ver cómo es que se suman, ¿ya? Para sumar vectores coplanares se utiliza el método del polígono. Ah, ojo, el anterior método que te señalé, el de los vectores concurrentes, se llama método del paralelogramo, ¿ya? Pero ahora vamos a entrar en el método del polígono. Ok. Ya, ahora, supongamos de que te dan varios vectores, ¿no? Así, un vector a ver, otro vector así, B, luego te dan un vector C y otro vector D. Vamos a sumar geométricamente esos cuatro vectores. Lo que se va a hacer es dibujar primero el primer vector, ¿no? Con el que se pone A, aquí tenemos el vector A. Luego el vector B, que está un poquito más inclinado que A, lo colocamos a continuación, ¿no? Ahí está el vector B. Luego está el vector C. Y luego está el vector D, que es así. ¿Ya? ¿Has visto cómo los he colocado? Uno a continuación de otro. O sea, la cabeza de flecha de A se junta con el origen de B. La cabeza de flecha de B se junta con el origen de C. La cabeza de flecha de C se junta con el origen de D. Y termina en la cabeza de flecha de D. Ahora con una línea, bueno, con una regla se tiene que hacer, trazamos desde A hasta D. O Ajá. sea, desde el origen del primero, bueno, acá salió otra vez chueco, ¿no? Pero hasta el final del último, que viene a ser D. Entonces, este vector, esta flecha vendría a ser el vector resultante, en términos geométricos, ¿no? Acá en el método del polígono no vamos a ocuparnos nunca de sumar los números. Bueno, a menos que te den los valores, pero mayormente lo que se va a hacer es la suma geométrica, o sea, cómo va a salir la figura, en este caso, ¿no? Y si, como ves, con los vectores y la resultante se completa un polígono. ¿Un polígono de cuántos lados? 1, 2, 3, 4, 5 lados, ¿no? Bueno, es un pentágono irregular, pero bueno, es al final un polígono. Entonces, con cualquier conjunto de vectores se puede hacer esto, ¿sí? Tienes un conjunto de vectores, ¿cómo hallas el resultante? Bueno, sabemos que la resultante es la suma geométrica de los vectores, ¿no? En forma analítica, sí, analítica, escrita, ¿no? Y en forma gráfica o geométrica de esa forma. Y ya está, ya se pudieron sumar esos vectores. Ahora, normalmente es bueno hacer ese tema de vectores en papel cuadriculado, ¿ya? A pesar de que, bueno, y después se va a usar en otro tema en el plano cartesiano. A pesar de que no es indispensable, es bueno porque si, por ejemplo, tú tienes un problema, ya puedo borrar esto ya, por Sí. favor. Sí. Tienes un problema, por ejemplo, en el cual te dan así el problema. A ver, voy a dibujar un poquito, así rápido nada más. Un pedazo de papel cuadriculado, ¿no? Un trozo de papel cuadriculado. Vamos a poner que está acá.
Vamos a suponer que está recto porque no lo está. Entonces, aquí en este papel cuadriculado, bueno, así vienen en los exámenes de admisión, ¿no? Te ubican algunos vectores, ¿no? Como por ejemplo este, ¿no? Te dicen, acá está el vector A. Ok, vamos a poner el vector A, ¿qué va a ser? ¿Sí? Vector A. Luego tenemos, vamos a colocar acá, por acá el vector B. Vector B, luego por acá tenemos, a ver, el vector C. Bueno, se me ha ocurrido hacer casi del mismo tamaño. No son del mismo tamaño porque eso tiene dos unidades. Cada cuadradito tiene una unidad de lado. Acá no son dos unidades porque acá hay dos y acá hay una y acá sale otro número, ¿ya? Eh, pondríamos uno más. No, vamos a poner esos tres vectores, nada, como para darte un ejemplo, ¿ya? Aquí te voy a definir un Ok, poquito lo que es vector unitario. Todavía no te lo han enseñado esto del vector unitario, pero te lo voy a adelantar para que lo vayas entendiendo, ¿ya? Mira, sí, estoy. por ejemplo, el vector A tiene dos partes. Tiene, por ejemplo, dos cuadraditos hacia arriba y un cuadradito hacia la, qué sé yo, hacia la izquierda, ¿no? Entonces se puede decir de que el vector A se escribe de esa forma como vector unitario, ¿ya? En lo que es el eje X es 1, ¿no? Ponemos 1i, ¿ya? Más 2j. ¿Entiendes? O sea, lo que está en horizontal se le coloca como la letra I y lo que está en vertical se le coloca como la letra J, ¿ya? Otro. Ya. Ese es el vector Sí, A, o sea, el vector A. Y está expresado acá como vectores unitarios. Esto se llama vectores unitarios, que como te dije, solamente te lo estoy mencionando, no voy a profundizar en esto todavía, ya que no han llegado a ese tema, pero vamos a escribir así, el vector B y el vector C, y de ahí te voy a decir cómo se suman. El vector B, ¿cómo se expresaría como vectores unitarios? Se expresaría como, a ver, ¿tú qué crees? Horizontal, ¿cuántos son? 1 y 2, ¿no es cierto? 2i más ¿cuánto? ¿Qué le pondría? 1J. Muy bien, 1j. Ajá. Ahora el vector C. ¿Cómo sería el vector C? 1i. Ya, a O ver. no, sería 2i y Ajá. 2J. Más 2j, ¿no? Ajá. Aunque hay algo que yo no me he fijado, que no me había dado cuenta de que acá los signos no están correctos. O sea, están bien los números que hemos puesto, pero, por ejemplo, si va hacia la izquierda, este i, este tiene que ser negativo, ¿ya? Ese va hacia arriba, positivo, no hay problema. A ver, acá en el B. A la derecha, positivo. Hacia arriba, positivo. Estos sí son positivos los dos. Acá en el C, hacia abajo, negativo, ¿no es cierto? Negativo sería, este de acá sería negativo, el J, porque es de la I. Y de la X, no hay, ¿no? No me había dado cuenta que no hay X. No es 2i más 2j, es 2j nada más. ¿Ya? Mira, observa, este vector de acá no tiene I, no tiene I, solamente va hacia abajo nada más. Cuando está en la misma línea, entonces ya, estos no, pues estos sí tenían dos partes, pero ese no tiene, entonces solamente es menos 2j. Ya, ahora, si, si queremos hallar la resultante, vamos a sumar los tres polinomios, ¿no? O sea, vamos a sumar menos 1i más 2j, 2i más 1j y menos 2j. Vamos a ver qué sale ya, para hallar la resultante. Eso lo borro de acá, y acá le ponemos resultante a lo que salga aquí. 2i menos 1i sería 1i, ¿no es cierto? 1i. 2j menos 2j se van y quedaría solamente 1j. Y ya está. Ese sería el vector resultante, pero expresado como vector unitario. Como te dije, esto te lo voy a enseñar en otra clase de vectores. Ya, ahora, tú me dirás, pero ¿para qué me sirve esto que he hecho en el método del polígono? Bueno, como te dije, así más o menos viene un examen de admisión. Pero en los ejercicios que te han dado a ti, como hay básicos y avanzados, cómo harías el método del polígono acá nada más? Esa es la resolución, digamos, analítica, con vectores unitarios, ¿no? Que son estos. Pero la resolución gráfica solamente sería así nada más para ti. Pondrías el vector A
¿no es cierto? Voy a borrar esto de acá, método del polígono, solamente esto. A ver, vamos a graficarlo mejor ya. Acá pondremos el vector A, luego aquí el vector B, ¿no es cierto? Aquí empezaría y hacia allá. Aquí estaría el vector B y luego aquí estaría el vector C, ¿no es cierto? Sí. Como tú sabes, su resultante tiene que empezar desde el origen del primero hasta el final del último. Aquí está la resultante. Método del polígono, ¿no? Sí, ahí está. O sea, gráficamente nada más es así su resultante, ¿no? Como ves ahí, ¿no? Y ya pues puedes poner, ¿no? Resultante es igual a la suma de A, del vector A más del vector B más el vector C. Nada más. Eso es lo que están explicándote a ti ahorita. Y yo me he adelantado a explicarte esto. Ya, entonces vamos a otra cosa más de la teoría que falta, ¿ya? Que se llama polígono cerrado. Sí, puede borrar. Ya lo puedo borrar, ¿no? Ya, ahora, ¿qué ocurre cuando hay un polígono cerrado? O sea, cuando los vectores que te dan forman un polígono que sí se cierra, porque si tú te has dado cuenta, cuando unimos los vectores no se cierra el polígono, ¿no? Nosotros lo terminamos de cerrar. Pero ¿qué ocurre si te dan algo así, por ejemplo? Te dicen que ese es el vector A, el vector B, luego continúa el C, el D, el E, y acá termina el último, el F. Son 6 vectores, ¿no es cierto? Sí. Si tú te das cuenta en la figura se cerró la figura, ¿no? O sea que el final de la cabeza de flecha del último vector F coincide con el origen del vector A. Entonces, ¿dónde dibujamos la resultante si ya no hay sitio? Porque ya se rellenó. La resultante en este caso siempre va a ser 0, ¿ya? Cuando el polígono está cerrado es 0. Entonces tú puedes poner resultante igual, ¿no? A más B más C más D más E más F igual 0. Y esa sería la respuesta. En cualquier polígono que esté cerrado, ¿ya? Ya no se completa con ninguna flecha de vector, ¿ya? Así nada más. Ahora vamos a pasar a ejemplos de ejercicios, ¿ya? Ejemplos de ejercicios gráficos del método del polígono. Ya. Ya, primero a ver un ejemplo un poquito, a ver, más típico diría, ¿no? Voy a poner acá. A ver, ¿cómo lo hago? Ah, ya. Ya, si por ejemplo en el ejercicio te viene algo así y te dicen hallar la resultante, ya, hallar la resultante del sistema de vectores mostrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, primero siempre esa resultante se debe escribir, ¿ya? Primero se debe escribir. O sea, escribes la suma, ¿no? A más B más C, ¿sí? Primero. Luego que sigue más D más E. Y luego más F. Ahí se va a calcular la resultante de todos los vectores que están ahí en la figura. Y vamos a ver qué sale, ¿ya? Ya, observa un ratito, ¿verdad? Este es un punto de origen, ¿no? Aunque, a ver, el dibujito un poquito más acá. Ya. ¿Qué sale la suma de A más B más C? Observa, mira, con atención. ¿Qué sale la suma de A más B más C? A más B más C. Sale lo que está aquí. O F. sea, claro, porque es el origen de A hasta el final de C. Sale F, ¿no es cierto? Igual, ¿cuánto sale la suma de D más E? F también. F también, ¿no es cierto? Al final te vas a dar cuenta que la resultante es F más F más F, o sea, 3F. Y esa sería la respuesta de este problema, ¿no? Sería la respuesta.
Ahora, ya vamos, así como hemos visto ese ejemplo, vamos a ver otro parecido, ¿ya? Ojo que Ujú. ahorita, si coloco todos signos más es porque las posiciones de los vectores van una a continuación de otra. Por ejemplo, si el b estuviera hacia la izquierda, aquí ya no hubiera puesto más b, sino hubiera puesto más menos b, o si no, menos b nada más, ¿ya? De aquí a un ratito te voy a definir también la diferencia de vectores para que veas lo distinto que es la suma de la resta de vectores, ¿ya? Ok. Ya, eso ya lo borro, ¿no? Sí, borro. Ya. Ahora vamos a un ejemplo parecido a este, muy parecido, que vino en la Universidad del Callao, ya hace unos años. Es algo así, mira. Ya. Ahora acá le vamos a poner A, B, C y D. Hay que tener bastante cuidado con las direcciones, ¿ya? Ahora, en el ejercicio de la Universidad de Callao te pedían que hallaras el valor de R, pero R era así, mira. Un ratito. Esa flecha la vamos a colocar acá mejor, ¿ya? Ya. Ahora sí. Mira lo que he colocado. Esa es la figura que vino y ese es lo que pedía el ejercicio, ¿no? Hallar R. Si tú te das cuenta, la Ajá. R no es una resultante porque no tienen todos el signo positivo, mira. Acá hay una resta, una suma, resta y suma, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ya, donde te diga resta, para entenderlo, como no te he explicado todavía resta, entonces, si tú te das cuenta, el B está hacia la izquierda. Entonces, para transformarlo esto a suma, ¿cómo hacemos? Para transformarlo a suma, acá ponemos más y acá le cambiamos de sentido. O sea, donde estaba hacia allá, hacia la izquierda, ahora lo ponemos hacia la derecha. Entonces, esto se vuelve A más B. ¿Me entiendes? O sea, le he cambiado acá el Sí. signo y también le he cambiado aquí. Ahora, igual acá. C menos D. Si te das cuenta, ese menos D no nos sirve. Entonces, ¿qué deberíamos poner? Más D, ¿no es cierto? Más D. Y también el D de aquí le cambiamos de posición. Ya, bueno. Ahora sí, vamos a hacer cada parte del ejercicio. A más B. ¿Qué sale A más B? E. Muy bien, E. Ahora, ¿qué sale C más D? E también. Ya, pero si tú te das cuenta, el C y el D están en sentido contrario. Ya, están en sentido contrario. Ah, sí. Mira, entonces no nos conviene. Entonces vamos a dejar el D como estaba. Ya, vamos a dejar el D como estaba. Ahora sí, sería, ahora C menos D si sale. ¿Por qué? Porque, mira, si fuera acá C más D, mira, D más C saldría E, ¿no es cierto? ¿Sí? Mm. Mira, D más C saldría también E. Pero como está, como esto, eh, como te digo, le cambiamos de sentido, al final eso va a salir al contrario de esto, ¿sí? Ajá. Sí, o sea, lo que va a salir acá es
menos C. ¿Por qué? Porque le cambiamos de sentido. Y al final queda un E. Te pregunto, ¿qué sale E más menos E? E. No. Si, más por menos es menos. Si a le quitas E, queda 0, nada más. Al final la respuesta no iba a salir 3E, iba a salir solamente E, nada más, ¿ya? Yo sé que es un poquito difícil ver, o sea, cuando cambian de sentido, ¿no? Por ejemplo, acá yo le había cambiado, pero después dije, no, mejor no le cambio. Solamente que si hacíamos C más D, en suma salía E. Pero como esto acá dice una resta, entonces es el contrario, ¿no? Sale menos E. O sea, S en resta sale menos E. Al sumar E más menos E, sale 0 y luego sumado más E sale E. A veces estos ejercicios hay que analizarlos bastante, mirarlos bien de escribir una respuesta, ya sea en la parte analítica o en la parte gráfica. Porque va a haber casos en que conviene que le cambies el sentido a algo a los vectores. Le cambies el sentido para que salga de la respuesta que te están pidiendo, ¿no? Por eso que eso es un poquito más difícil, vino así en la Universidad de Callao, ¿no? Ya, ahora, ¿Y por qué, sí, dime. por qué Ujú. convenía dejarlo en negativo? O sea, ¿Por en qué resta. convenía dejarlo en negativo? Porque si yo le cambiaba esto a positivo, mira, ¿qué iba a ocurrir? Tú cuando sumas, ahorita te voy a explicar por qué, mira, tú cuando sumas, por ejemplo, este es el origen de D, este es el final de D. Este es el origen de C, este es el final de Sí. C. Entonces tú sumas D más C y te sale E. Pero como la suma es conmutativa, C más D también te sale E. Pero si esto está si esto es perdón, si este le cambiamos hacia allá, ya no va a ser una suma, mira. Sería D y acá ya no se puede sumar. Puede sumar ahí, ya no se puede. Porque para sumar vectores, recuerda que tienen que estar así, consecutivos, ¿no te acuerdas? En la Sí. figura A, B, C. Entonces ahí tú cierras, ¿no? Esa es la resultante. Ya. Acá no se puede hacer eso. Si tú acá cierras, ya no sería C más D. Sería, si yo le quiero cambiar de sentido ese D, le quiero cambiar hacia allá, eso se vuelve C menos D, lo que saca, mira. ¿Por qué? Entonces, ese gráfico prácticamente es de C menos D. Mira, C, y en vez de que el D esté hacia acá, estaba el sentido contrario, ¿no? ¿Sí? Mm. O sea, a lo que yo me refiero, no sé si te he confundido en esa parte, es que tienen que ser consecutivos, ¿no? O sea, si tú tienes esta figura acá, si yo le cambio el D hacia allá, ya no se puede, eso no significa C más D. Acá sí significa, mira, acá sí significa como está, D más C, ¿ya? Porque están consecutivos. Acá no están consecutivos, están en sentidos contrarios. Acá no se puede decir que es C más D. Entonces, no nos convenía para nada cambiar la flecha. En cambio, de acá sí la cambiamos, porque al cambiarla, el menos B se convirtió en más B. Y si no servía, ¿no? A más B sale E. En ese caso sí convenía cambiarla. En el caso de la resta, ahí no, porque si lo ponemos hacia allá, ya no se puede sumar ya. Es una cuestión Ok, sí, ya entendí. de observar bastante. Ya, ahora sí, de la ficha que te han dado, a ver si escoge ejercicios para que te explique, o sea, cualquiera de los que están ahí en la ficha. Te voy a esperar que la abras un A ratito. ver. Ahí. Eso lo voy a borrar, ¿eh? Mm, Podría ser el... A ver un momento. Cualquiera. Sí. El número 2. Ya, el número 2, ¿no? Dice calcula el vector resultante. Ya, un ratito. Ya. Primero déjame dibujar las figuras bien para que no equivocarnos en nada, ¿ya? Porque las flechas tienen que estar en el sentido igualito como aparecen en la ficha, ¿ya? A ver. Primero dice acá B, luego dice acá C. C va hacia arriba, ¿no es cierto? Luego sale A, Sí. que va hacia aquí.
luego sale DEF, ¿no? D hacia acá, E hacia arriba y luego esto que me sale un poquito chueco, pero no importa, salió F, ¿no? Ahí está, listo. Dice calcula el vector resultante, ¿no? Ya. Ya, primero, antes de hacer cualquier movimiento o cualquier desplazamiento, vamos a escribir la resultante. Siempre primero se empieza así, ¿no? A más B más C más D más E más F, ¿ya? Ese sería lo que te están pidiendo, la resultante. Ahora vamos a hacerlo por partes, ¿ya? Primero observa, a ver, mira. Si tú haces, mira, A más B, mira, A más B, ¿qué sale? Según lo que ves en la figura. Sí. Ajá, A más B sale desde acá para acá, ¿no? ¿Sabes qué? Para no equivocarnos, voy a escribir esa C de respuesta por acá. O sea, la estoy sobreescribiendo ahí. Esto sale C. Bajamos el otro C. Ya, a ver, veamos qué sale ahora D más E más F, mira. D más E más F. D más C más F. ¿Qué sale? Ah, sí. También. También salió otra C, ¿no es cierto? Eso salió otra C. Y C más C más C sale 3C. Y esa es la respuesta, ¿no? La respuesta del número 2. Ya, ahora escoges otro número. A ver. Sí se entendió bien ese, ¿no es cierto? Estaba fácil, ¿no? Sí. Sí, puede ser la número 4. Claro, ya, borro acá. Ya, la número 4, ajá. Dice, calcula el módulo del vector resultante. Y ahí no te dan letras, ¿no? Solamente ponen flechas y nada más, ¿no? Flechas. Una pregunta, tú ese tema nunca lo habías estudiado antes, ¿no es cierto? ¿O sí? No. No. O sea que para ti este tema es nuevo, pero sí lo estás captando poco por poco, ¿no? Sí. ¿Parece matemática? ¿Los tomas como matemática o lo ves diferente? Mm, un poquito diferente, pero sí, con matemática. Claro, claro, usa la matemática, pero sí es un poquito diferente, ¿no? Ya bueno, listo. Ahora me dijiste que ese es el 4, ¿no? ¿Y qué te dicen ahí? Calcula el módulo de vector resultante. Ahí no podemos escribir, bueno, podríamos poner letras si quieres, pero no sería necesario, porque, bueno, vamos a suponer que le ponemos letras, ¿ya? Acá yo le pondría aquí A, B, C y D. Ahí están los 4 vectores. Esas líneas punteadas no son vectores, solamente las flechas son vectores, ¿no es cierto? Entonces, si te piden la resultante, ya tú sabes que es A más B más C más D, ¿no es cierto? Ya, ¿qué sale? Ya, ¿qué sale A más B? 3 centímetros. Ya te dice cuánto es la respuesta, ¿no? Y C más D 5 centímetros. O sea, 8 centímetros. Ya. Ojo que mira, si tú te has dado cuenta, ¿qué diferencia esto de los vectores colineales? De que tú no sumas un valor de A más un valor de B, no haces eso, ¿no es cierto? O sea que en realidad tú sabes que la suma de acá de esos dos da una flecha así. Y ese vector pues tiene de longitud 3 centímetros, ¿no? Igual acá. Esta suma de esos dos números da un vector así. Es más, no sale 8, sale menos 8 porque los dos vectores están hacia la izquierda, ¿sí? O sea, sale menos 8 centímetros, ¿ya? Porque salen las flechas hacia la izquierda. Y recuerda que los vectores tienen que tener sentido, ¿no? O sea, no es solamente poner el módulo o el número, sino también colocar el sentido. Ese es lo que la diferencia de la matemática, ¿no? Bien. Ahora otro número. Sí, le quería preguntar porque no me ha quedado tan claro de cómo diferencio de
si la flecha es negativa o positiva. Ah, ya, mira, la primera acá es C, mira, si tú haces C más D, empieza en C y termina en D. Entonces tienes que empezar la flecha donde empieza C y terminar donde termina D, o sea, el último. Ujú. Mira, si tú hacías la flecha al revés, si tú ponías la flecha así, estaría mal porque mira, este D tendría que estar hacia arriba y este C hacia abajo para que salga la flecha hacia la derecha. Pero están al revés, mira, es C más D, empieza en C y termina en D. Entonces tienen que empezar en C la flecha y terminar en D, así. Ahí Ah, es donde va a ser claro. la izquierda. Igual acá, mira, A más B no puede salir hacia la derecha, tiene que salir también hacia la izquierda. Empieza A, luego B y le pones. Por eso que salen hacia la izquierda los dos, ¿no? Sí. Sí, está bien. Ahora, ¿de qué sirvió ponerle las letras? Sí sirvió, ¿sabes por qué? Porque te sirve para saber cuál vector va primero. Tú sabes que es A más B, porque si tú hubieras puesto acá, por ejemplo, A, B, C y D, entonces acá hubiera tenido que escribir D más C y acá B más A. Bueno, también saldría lo mismo, ¿no? Pero yo creo que mejor escribir así, de esa forma, ¿no? Porque yo lo escribo en el sentido en lo que va a ir la respuesta. A más B va la primera respuesta, que es menos 3 centímetros, esta acá, ¿no? Y luego C más D, la segunda respuesta, que es menos 5 centímetros, y ahora sí, salió a menos 8. Ya, ahora sí, podemos ir a otro número. Sí. ¿Cuál número? A ver. La número 9. Ujú. Ya, la número 9. Dice calcula el módulo de vector resultante, ¿no? A ver, necesito. No, así no es. Un poquito más acá. Te has dado cuenta que todo radica en el sentido de las flechas, ¿no? Si tú no tomas en cuenta el sentido de las flechas, ahí es donde sale mal. Sí, claro. ¿Verdad? ¿Tu grupo hasta qué fecha vas a estar? ¿Hasta fin de mes? Sí, creo que hasta fin de mes nomás. Claro, pues obviamente, porque ya de ahí sigue el colegio, pues, ¿no? Ya calcula el módulo de vector resultante. Dice 5 abajo, dice, ¿no? ¿Sí? Ah, sí, 5 centímetros. Ya. Igual, es bueno colocarle letras, ¿no? Porque para guiarnos, aunque lo que no sé es por dónde empezar. Mm, ya, pero creo que vamos a empezar por esta, mira. Ah, esto de acá no es vector, ¿no? Lo de acá es una medida nada más, una longitud, una línea que mide 5 centímetros. No hay flechas acá, mira, abajo. Entonces, o sí. Ah, no, sí hay, sí es una flecha, ¿no? Sí, no me he dado cuenta, sí es flecha. Ya, bueno, ya, empezamos por aquí. A. Luego a este de acá le ponemos B, mira, este de acá. B. ¿Por qué? Porque a ese le ponemos B porque después de A sigue este, ¿no? Luego sigue el de acá que sería C. Y finalmente el de acá que sería D. Si te ubicas, A, Sí. B, C, D. Ahí está. Ahora, igual, módulo de vector resultante. Escribimos primero A más B más C más D. Primero se escribe eso, ¿no? Ahora sí, buscamos. ¿Cuánto sale A más B? Sale de A más B sale D, no, mira. A más B sale... Ah, A ¿verdad? sale 5. Ya, pero mira, A más B saldría 5 hacia la izquierda Ajá, y acá está hacia la derecha. Entonces, en vez de 5 ponemos acá menos 5. menos 5. Ajá. Y ahora falta C más D. A ver, C más D. ¿C más D saldrá 5 centímetros o saldrá menos 5 centímetros? Fíjate en las flechas. 5. Ajá, 5.
¿Cuál es la resultante ahora que ya tienes que uno salió menos 5 y el otro salió 5? 0. Ajá, ¿ya viste? Y no se sabía que iba a salir así, o sea, hemos tenido que analizar las flechas para saber qué sale. Porque si esto hubiera salido del mismo signo, hubiera salido 10 o menos 10, ¿no? Pero salió 0 porque uno salió con el 5 hacia la izquierda y el otro salió con el 5 hacia la derecha. Y al sumarlos, eso sale 0 centímetros, ¿no? O 0. Entonces ya está ese, ¿no? Ese es parecido al polígono cerrado, ¿no? Parecido. A, B, Sí. C, D, aunque, bueno, parecido, pero no igual, ¿no? Acá te piden hallar el resultante. Ya, ahora sí, otro número. A ver. El número 5. Ya, pero antes de hacer yo el número 5, vas a hacer tú uno, el número 7, ¿ya? Ok. Ajá, vas a hacer el número 7 y después del 7 ya yo te explico el 5, ¿ok? Entonces voy a esperar un rato ahí.